Desde San Miguel de Tucumán, Argentina, les saluda su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Bien, queridos hermanos, hoy he titulado la prédica Los amigos y enemigos de Pablo. Y hoy nos toca seguir estudiando 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 15. Vamos a hacer una lectura corrida y luego vamos a ir analizando versículo con versículo. Aquí está el deseo ferviente de este apóstol sufriente, como hemos visto prédica anterior, ya esperando la muerte, y le dice a Timoteo: haz lo posible por venir a verme pronto. Demas me ha desertado o desamparado, dice otra versión, porque amaba este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Bueno, el versículo 3 lo vamos a analizar en la próxima prédica. Dice el versículo 14: Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Bueno, y el versículo 15 le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Profundas las palabras de esta carta, bastante fuertes, y vemos ya cómo aquí Pablo traza un cuadro de honor y de deshonor de sus conocidos. Algunos no son más que nombres para nosotros, porque simplemente quizás lo leemos y lo pasamos de alto porque son nombres simplemente. No hay datos, no hay consejo, no hay nada. Pero de algunos sabemos algo por el libro de los Hechos de los Apóstoles y por las epístolas paulinas. Algunas de las historias podemos reconstruir si nosotros nos ponemos un poquito a imaginarnos. Porque si hubieran tantos detalles en la Biblia, sería tan tremenda, tan grande que no la podríamos ni cargar. Entonces hay algunos detalles que no están escritos, pero sí los podemos imaginar. El Espíritu de Dios nos puede revelar, nos puede dar discernimiento y podemos entender. Vamos a ver en primer lugar con quien el apóstol comienza, que es con Demas. Vamos a ver la peregrinación espiritual de Demas. Y el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. O sea, acá estamos viendo cómo el apóstol Pablo, con toda su altilocuencia, con toda su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, la llenura del Espíritu que tenía, las revelaciones y todo, no dejaba de ser hombre. No dejaba que la carne también sufriera. Porque estamos en la carne, hermano, y mientras estemos en ella, vamos a sentir la soledad, vamos a sentir los desamparos, vamos a sentir cuando la gente se aleja de nosotros. Todas esas situaciones son humanas. Y como humanos que somos, las vamos a sentir. Entonces vemos cómo le urgía al apóstol Pablo por muchas situaciones, por la proximidad de su partida, por ese amor que él tenía hacia Dios, de extender el reino de Dios y de extender el evangelio de Jesucristo, que no quería que nada se perdiera, porque él necesitaba colaboradores. Siempre entendamos que los ministerios y todo lo que hagamos acá en la tierra necesita haber una compañía. No podemos decir yo puedo hacerlo todo solo. Entonces, aquí vemos la expresión que tiene Pablo con respecto a su situación, a su condición. Procura venir pronto a verme. Y dice la razón por qué a él le instaba que Timoteo fuera pronto a verlo, y sigue diciendo: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces vamos a analizar primero a Demas. El primero de la lista es Demas, que lo pone allí Pablo, y se le menciona 3 veces en las cartas de Pablo, y bien puede ser que
se esté marcando o señalando una tragedia en lo que Pablo expresa y dice. Vamos a empezar primero allí en Filemón 24, dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Un listado de 4 siervos que hasta el momento, compañeros de batalla, de milicia, amigos, hermanos en la fe, eran sus colaboradores. O sea, Pablo evidentemente no se rodeaba de cualquier clase de personas, se rodeaba de aquellas personas que estaban dispuestos a pagar el precio, de personas que estaban conscientes porque veían lo que le estaba sucediendo a Pablo. Entonces, las personas que se unieron a Pablo fueron muy importantes de estudiarla, muy importantes de analizar un poco el recorrido de algunas que sí están expresadas en la Biblia, otras pasan solamente como un nombramiento. Pero en este caso de Demas podemos ver algunas situaciones especiales manifestadas en las cartas de Pablo. Y dice así, como acabamos de leer, eran sus colaboradores. Luego, en Colosenses capítulo 4, versículo 14, lo vuelve a nombrar a Demas. Allí dice: os saluda Lucas el médico amado y Demas. Y fíjense que aquí no se hace ningún comentario acerca de Demas. De Lucas, que vamos a hablar más a posterior, se hace un comentario. Se pone Lucas el médico amado. Una connotación bastante interesante cuando la estudiemos, cuando analicemos un poquito de Lucas, y hace referencia como agrandando un poco solamente el nombre, porque podría haber dicho: os saluda Lucas y Demas. Pero con Lucas quiso ser más específico y dijo: el médico amado. Y Demas simplemente lo nombró. Entonces vemos que en esta segunda oportunidad en los Colosenses, Pablo hace así simplemente el nombre sin hacer ningún tipo de comentario de Demas. Y luego vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 como ya especifica una situación muy diferente y que nos puede llegar a impactar a todos aquellos que lo vemos que está primero como un colaborador, que seguramente Pablo necesitaba muchas cosas. Estando prisionero necesitaría de todo. Serían sus brazos, serían sus bocas, serían sus pies. Y allí estaban, pero ahora, ya aquí en 2 Timoteo, vemos que dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, lo ha dejado a Pablo. Entonces, aquí había abandonado, había desamparado a Pablo porque amaba este mundo presente. ¿Y cuántas veces vemos en situaciones nuestras vividas cómo hay personas que no le importa realmente irse y desampararnos y dejarnos solos, como en el caso de Pablo? ¿Por qué? Porque aman más las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque tienen más peso y más sentimiento por las cosas ficticias de este mundo que por estar colaborando, sirviendo, ayudando y sosteniendo a uno o a varios siervos de Dios. Seguramente se nos refleja a nosotros en algún momento de la vida cuando quizás algún colaborador de la iglesia o todos se han retirado de nuestro lado, o quizás en algunos casos hijos, que a veces los padres pueden tener tantas expectativas y decir: bueno, yo he traído hijos al mundo y estoy seguro que ellos me van a acompañar toda mi vida, que ellos me van a acompañar no solo en la vida cotidiana, sino también en la iglesia, en el ministerio, me van a sostener, van a ser mis prolongaciones, van a ser el sostén de mi vida, son mi sangre, llevan mi apellido. Pero como Pablo, ¿cuántas veces nos habrá pasado que por amar más el mundo, muchos colaboradores de la iglesia han desamparado, han abandonado lo que en un principio era prometedor, lo que en un principio traía alegría, contentamiento al corazón, esperanza?
Entonces, primero Demas el colaborador, luego simplemente Demas y finalmente Demas el desertor que amaba este mundo. Aquí tenemos la historia de una degradación espiritual. Y qué triste cuando analizamos la vida de las personas o de nosotros mismos. Y podemos ver que hay una degradación, no hay una ascensión. Aquí se está dando eso. Poco a poco el colaborador llegó a ser el desertor. Y el título de honor se convirtió realmente en un nombre de vergüenza. Porque los desertores traen vergüenza, no solo a su propia vida, sino también a todos aquellos que en un tiempo lo admiraron, a todos aquellos que en un tiempo pensaban cosas demasiado significantes y que al correr del tiempo el proceder de esta persona completamente cambió y entonces también el cuadro de honor dejó de ser de honor para pasar a ser deshonor. Ahora, si bien nosotros decimos que Demas realmente le sucedió esto porque amó más el mundo, porque en esta vida tenemos que hacer elecciones, o seguirlo a Cristo a costo de cualquier cosa porque lo amamos a Cristo, o seguimos el mundo porque amamos el mundo por encima de todas las cosas. Si bien tenemos que hacer esa elección y realmente Demas hizo esa elección, amó más al mundo, por eso lo abandonó. A Pablo abandonó en realidad a Dios. Pero en realidad, ¿qué le sucedió a Demas? Porque detrás de todo esto hay un trasfondo que podemos nosotros suponerlo. Y vamos a analizar este trasfondo, ¿cuál podría ser? Puede ser que Demas empezaba a seguirlo a Cristo sin calcular el precio. Puede ser que no fuera del todo culpa suya. ¿Por qué? Hay una clase de evangelismo, hermano, que por lo visto se predicó, se predica y se seguirá predicando, en donde se llevan las personas y se predica que acepten a Cristo y que van a tener paz, descanso y gozo. Y en cierto sentido, eso es auténtico y es cierto. Predicarle a las personas que acepten a Cristo y que al aceptar a Cristo van a tener paz y descanso y gozo, porque realmente eso es lo que Cristo vino a ofrecernos. Él es el único que nos puede dar paz verdadera, Él es el único que nos puede dar descanso y Él es el único que nos puede dar un gozo perfecto, real, genuino, verdadero. Pero también es verdad que cuando aceptamos a Cristo empezamos a tener problemas. Hasta ese momento, quizás hemos vivido de acuerdo con el mundo y con sus principios. Pero la vida en el mundo era bastante fácil, porque se seguía la línea de menor resistencia y entonces se corría con la mayoría, hablando de cuando se está en el mundo sin conocimiento ni salvación de Jesucristo. Pero una vez que uno acepta a Cristo, acepta una serie de principios totalmente nuevos y se compromete a una clase de vida totalmente nueva en el trabajo, en sus relaciones personales, en sus placeres y por lógica que tienen que haber choques. Por eso cuando nos bautizamos estamos simbolizando, representando o manifestando una muerte. ¿Una muerte a qué? A todas las cosas que antes vivíamos en el mundo, para resucitar y para levantarnos a una nueva vida, cambiada totalmente mente, cuerpo, alma y espíritu, pero eso no quiere decir que esa nueva vida traiga en sí problemas y dificultades. Entonces, puede ser que realmente Demas haya empezado a seguir a Cristo sin calcular el precio de lo que significaría ser ahora un cristiano. O, en segundo lugar, puede ser que Demas se sintiera atraído a la iglesia en un momento de emoción. En ese momento que hemos visto en muchas personas y nos hemos alegrado y hemos pensado
que iban a ser fieles cristianos, fieles seguidores de Cristo y fieles también seguidores de la iglesia, acá en la tierra. Pero es un momento nada más de emoción. Quizás Demas pasó por ese proceso, no sabemos, estamos quizás imaginando, suponiendo, que pasó por un momento de emoción sin tener tiempo para pensar las cosas a fondo. Porque ahí está el peligro del emocionalismo. Muchas veces el emocional reacciona rápido por sus emociones, pero no se ha sentado a pensar, a meditar, a calcular el precio o el costo de lo que está declarando, del camino o la vida nueva que está decidiendo tomar. Y cuando entonces la impopularidad, cuando la persecución, el sacrificio, la soledad y la cárcel se le presentaron, porque evidentemente ellos estaban colaborando a una persona que estaba encarcelado. Entonces, cuando se le presentaron todo ese tipo de situaciones, además, se salió, porque no era lo que él realmente esperaba. Entonces, cuando uno se compromete a seguir a Cristo, hermanos, lo esencial es que se sepa lo que está haciendo. En ese momento también tiene que haber una conciencia. No podemos decir todo y espiritualizar todo, decir que yo espiritualmente acepto a Cristo y conscientemente no estoy tampoco razonando. Hay momentos, en esos momentos específicamente, en que tenemos que razonar como lo hacemos cuando nos vamos a casar, cuando nos vamos a poner de novio. Estamos enamorados y están las emociones en nuestro interior, en nuestro corazón, pero también tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que razonar, ¿me conviene o no me conviene esta mujer? Pensar, razonar, ¿es una verdadera cristiana? ¿No es una verdadera cristiana? Lo mismo la mujer para el hombre. El momento también de llegado a tomar decisiones de casamiento también no tiene que ser un emocionalismo carnal, o podemos decir emocional, por el hecho de querer formar una familia, por la ansiedad y la necesidad de no haber tenido nunca una familia y que ahora se me presenta la oportunidad de poder formar una familia, pero razonar y pensar, ¿con esta persona podré formar esa familia que yo deseo, anhela mi corazón? ¿Con la familia que yo he aprendido en la Biblia que es de bendición? Bueno, así como tenemos que pensar tanto para el noviazgo, tanto para el matrimonio, como para la toma también de decisiones de una profesión, como para la toma de decisiones de un trabajo, pensar, racionalizar. Decimos, el Señor me está abriendo esta puerta, el Señor me está dando esta bendición, pero también tenemos que pensar realmente si es esa la decisión que el Señor nos ha puesto en el camino, la puerta que el Señor nos ha abierto, si va a ser buena para nuestro futuro. Bueno, esto es lo que posiblemente puede haberle pasado. Además, es que fuera simplemente un momento de emoción donde se largó a evangelizar, se largó a querer colaborar, a estar ayudándolo a Pablo en una situación peligrosa, porque los que ayudaban a Pablo también corrían peligro de muerte. Y viendo todo lo que le sucedía a Pablo, quizás ya la próxima sentencia y las palabras que Pablo expresaba y lo que se avecinaba, entonces decidió irse a lo fácil, irse al mundo donde el mundo con bandeja nos da todo lo que la carne desea. El mundo no nos va a reprimir de nada que la carne pida. Ahí nos va a ofrecer para tenernos contentos, para tenernos satisfechos. Pero por eso, hermanos, debemos predicar el verdadero mensaje de lo que realmente implica ser cristiano. Y no florearlo, y no hermosearlo, o predicar una mitad de evangelio, como dijimos al principio, que con Cristo sí nosotros podemos encontrar la paz que el mundo no la da, el descanso que el mundo no lo da y el gozo que el mundo lo da distorsionado, relativo y en pequeñas cuotas. Cristo ofrece un gozo eterno. Cristo ofrece una paz que no la podemos hallar realmente, porque cuando conversamos muchas veces con las personas que están en el mundo, descubrimos que no encuentran descanso a su alma. No estamos hablando de un descanso físico, estamos hablando de un descanso al alma. Entonces, debemos predicar esa parte importante de lo que Cristo nos ofrece, pero también debemos predicar que el costo del cristianismo es un costo muy caro y que solo los valientes y los que se han enamorado genuinamente
de Cristo son los que pueden entregarse de lleno a lo que nos puede venir en cualquier momento de la vida, que no sabemos. En este caso le vino todo ese tipo de situaciones a Pablo y a los compañeros de Pablo, como fue la reciente persecución, terrible persecución que estaba viviendo ya la iglesia, y lo que imaginaban ellos que iba a suceder a futuro con sus vidas, el sacrificio que tenían que hacer muchas veces, la soledad que tuvieron que experimentar y la cárcel que muchos tuvieron que sufrir, porque aquí se cuenta el encarcelamiento de Pablo, pero no sabemos cuántos cristianos más también estuvieron encarcelados, como ya lo vamos a ver cuando lleguemos a relatar la historia de Lucas. Hay una persona que cuenta cómo se sintió cuando recibió el título de doctor. Él dice que si en la calle o en cualquier lugar se escuchaba una cierta llamada que decía, ¿hay aquí algún médico? Porque seguramente algún accidente, alguna catástrofe, alguna situación que puede suceder a las personas en la calle. Entonces, si él sentía esa llamada, ¿hay aquí algún médico? Dice que se emocionaba, orgulloso y ansioso por salir al frente a ayudar. Pero conforme fueron pasando los años, una llamada como de ese tipo se convirtió en una molestia. Ya no le emocionaba, ya no lo ponía orgulloso, ni siquiera ansioso para ayudar al necesitado, aquella persona que quizás estaba al borde de la muerte. Había desaparecido el encanto. Y eso es lo que, hermanos, nosotros no debemos nunca dejar que suceda en nuestras vidas. Que el encanto y la pasión por Jesucristo nunca se pierda por la situación que estemos atravesando. Si estamos atravesando soledad, si estamos atravesando deserción, abandono de personas, de familiares, de amigos. Entonces, que el encanto del cristianismo cuando nos enamoramos de Cristo, como hemos cantado recién, enamorado estoy de ti, Señor, que cuando lleguen los momentos esos difíciles, nos recordemos ese primer amor, que no recordemos que ha sido una simple emoción momentánea y que después se ha empezado a enfriar hasta el punto que ya no nos ha interesado y era más fácil decir me voy, me retiro, abandono, me voy a lo que conozco, a lo que he vivido y a lo que en cierta manera me daba paz, en cierta manera no me daba miedo ni temor porque no era perseguido, porque no tenía que sacrificar nada de mi vida, no tenía que estar en soledad ni me esperaba la cárcel. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser verdaderos cristianos, que si podemos recordarlo a Demas, recordemos con tristeza su vida, que no vaya a ser la vida nuestra igual a la de Demas. También cuenta un vagabundo que se convirtió en un gran poeta y se había dirigido a ver la abadía Tintem 27 años después de la primera vez, podemos decir. Pasaron 27 años y volvió a esa abadía y dijo, al encontrarme allí otra vez, 27 años después, y comparar el entusiasmo de aquel chicuelo con mis tibios sentimientos presentes, no me di por satisfecho de mí mismo. Entonces, quizás, dice este hombre, la vez anterior yo habría sacrificado la comida o quizás el sueño para ver una cosa tan maravillosa. Cuando solamente era un pequeño chicuelo, quizás él hasta la comida hubiera sacrificado por estar viendo esa abadía tan bonita, tan singular, que atraía la atención de tantos turistas. Y quizás hasta el sueño para ver esa cosa ante sus ojos tan maravillosa. Pero ahora dice, en mi madurez, ya no iba buscando cosas bellas, solo cantaba aquellas cosas que me encontraba por casualidad. Escribía algunas líneas, como poeta que soy, de algunas cosas que por casualidad en el camino se me iban presentando y que parecían maravillosas, las tomaba y las escribía o las cantaba. Porque había
perdido el encanto de ese chicuelo 27 años atrás cuando estaba, ¿cómo podemos decir?, abstraído por la belleza de esa abadía. Hermanos, que nosotros no perdamos ese encanto que nos provoca el cristianismo, el verdadero cristianismo. Algunos hoy por hoy ya no se quieren llamar cristianos. Lo ven como algo deshonroso, como algo vergonzoso decir soy cristiano. Prefieren ponerse otros títulos o ningún título. Pero el cristianismo nos identifica con Cristo y no estamos hablando de religión. El cristianismo nos habla y nos conecta con Cristo. Y podemos testificar a quién seguimos, porque muchos están muriendo por la causa de Cristo. Pablo dijo de Demas que amaba este mundo. Su problema puede que fuera bien simple quizás, pero con un final terrible. Porque a veces vemos simplezas en algunas situaciones. Bueno, se fue al mundo, algún día volverá. Pero nosotros no podemos imaginar esa deserción, el precio que puede costarle a una persona. Puede que fuera sencillamente que amaba la comodidad, Demas, más que a Cristo. El camino fácil, más que el que conduce a la cruz. Podemos estar pensando en Demas, no por supuesto condenándole, porque hay muchas personas que son como Demas, que le gustan los caminos fáciles y no quieren conocer el camino de la cruz. Como dijimos, que la cruz implica agonía. La cruz implica muerte, sed. Dice que Cristo estaba sediento, por eso le acercaron un poco de vinagre, un dolor extremo. Entonces, podemos pensar realmente de Demas, pero no condenarlos porque nuestra vida todavía no ha terminado. Y Dios no lo permita que nosotros en algún momento nos desviemos como Demas. Porque nosotros como Demas puede haber dicho, yo voy a estar con Pablo y lo voy a servir, por eso estaba con Pablo. Pero nunca quizás se imaginó que iba a llegar a un punto que no iba a poder resistir. Y nosotros incluso no sabemos hasta qué punto podemos resistir. Yo muchas veces me pongo a reflexionar y a pensar que hoy es muy fácil leer las noticias de que hay cristianos en el presente que están siendo enterrados vivos, otros que han sido decapitados, otros que han sido quemados. Y pensar o leer noticias puede resultar algo simple y fácil. Nos puede traer una cierta contrición y un cierto dolor. Pero ¿y qué tal si llega la noticia que la Argentina va a entrar en un proceso donde no se va a permitir la libre expresión de nuestra fe? ¿Cómo vamos a empezar a actuar? Porque Pablo no se paralizó. Hemos hablado y hemos dicho que las cadenas y los cepos y el soldado, nada lo paralizó. Y aún esperando una posible sentencia de ejecución, de decapitación, de muerte, él no dejó de seguir siendo un verdadero cristiano. Él no se atemorizó. Como ser humano puede haber sentido muchas cosas. No las sabemos, no fueron expresados, pero aquí sí hemos visto cómo él se preocupaba por el Evangelio. Eso sí que le preocupaba. Por eso decía, Timoteo, ven pronto a verme, porque yo necesito que alguien me ayude, porque el Evangelio no se puede paralizar. Y ya mi vida está pronta a ser sacada de esta tierra. Yo estoy preparado para irme, pero el Evangelio no se puede paralizar. Entonces, queridos hermanos, es posible que esto no sea ni el principio ni el final de la historia de Demas. El nombre Demas es la forma abreviada y familiar de Demetrio. Y encontramos 2 veces a un Demetrio en el Nuevo Testamento. Está el Demetrio que dirigió el motín de los plateros de Éfeso y que querían apedrear o ahorcar a Pablo porque le estaba estropeando el negocio del templo de Diana. Para eso vamos a recordar leyéndolo, porque puede ser que haya sido este mismo Demas
Dice, porque un platero llamado Demetrio, eso se encuentra en Hechos capítulo 19, versículo 24 al 30. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. En realidad estaban buscándolo a Pablo, pero bueno, dice que pudieron arrebatarlo a Gallo y a Aristarco. Y Pablo, con ese carácter impetuoso que tenía, se quería exponer ante esos iracundos hombres, asesinos, pero los discípulos no lo dejaron, porque sabía que era peligrosa la situación ante estos enfurecidos hombres. Sabemos cómo se pone el ser humano cuando se enfurece, y así estaban estos, porque se le estaba dañando la economía. Entonces también está el Demetrio del que escribió Juan, de quien todos tenían buena opinión. Y la verdad también un hecho del que Juan daba testimonio de buen grado y con firmeza, eso lo podemos encontrar en 3 de Juan 12. Dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, ¿podría ser ese el principio y el fin de la historia de Demas? ¿Encontró el platero Demetrio algo en Pablo y en Cristo que le apresó el corazón? ¿Se convirtió a Cristo el cabecilla de aquel motín? ¿Desertó por un tiempo del camino cristiano y se convirtió en el desertor Demas que amaba este mundo? Y le echó mano otra vez la gracia de Dios, haciéndole volver y volverse ese Demetrio de Éfeso, de quien Juan escribió que era un siervo de la verdad, de quien todos hablaban bien. Bueno, eso puede que quizás no lo sepamos nunca, pero es mejor pensar que la acusación de desertor puede que no fuera el último veredicto sobre la vida de Demas. ¿Cuántos interrogantes, verdad? Podemos pensar de Demas que quedó perdido en el mundo y no volvió nunca más a Cristo. Como aquí vemos este caso de Hechos 19 del versículo 24 al 30, porque metido en el mundo, cuando el mundo atrapa, es tremendo. O puede ser que este Demas, llamado Demetrio, pueda haberse arrepentido y pueda haber vuelto con mayor énfasis y mayor ganas y arrepentimientos para servirlo a nuestro Señor, como luego el apóstol Pablo estaba hablando de este Demetrio de Éfeso. No sabemos la verdad, si el final de él fue triste, lamentable, o fue un final glorioso, como que el Señor da muchas oportunidades al ser humano. Y cuántas personas como el hijo pródigo se han ido al mundo, han amado el mundo como el hijo pródigo, pensando que le iba a ir bien, y luego se dio cuenta que lo único que encontraba era que los amigos se habían alejado cuando ya no tenía dinero, y se dio cuenta el hijo pródigo que lo único que podía comer era algarroba de animales y estar en un porquero, como un mendigo. Y volvió arrepentido a su padre, y su padre lo perdonó, y su padre lo posicionó nuevamente. Entonces, esa fue la peregrinación de Demas. El final no lo sabemos, se lo imagina por el nombre achicado de Demas, que viene de Demetrio. Se imaginan los historiadores una de las dos posibilidades. Luego entramos a ver al gentil del que todos hablaban bien.
y del que venimos haciendo mención en la prédica. Fíjense en el versículo 11, dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo. Bueno, allí también en el versículo 10 dice: Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Entonces, después de mencionar Pablo al desertor, pasa a hablar del hombre que fue fiel hasta la muerte. Un hombre que a mí, al estudiarlo, cuántas veces lo hemos estudiado, pero cuando lo estudiamos un poquito más en profundidad, encontramos esa característica singular que tuvo Lucas. Lucas dice: es el único que está conmigo. Sabemos muy poco acerca de Lucas, pero hasta de ese poco que sabemos de Lucas, surge como uno de los personajes más preciosos del Nuevo Testamento. Hablemos de Lucas. En primer lugar, una cosa podemos deducir de él, y es la siguiente: que Lucas acompañó a Pablo en su último viaje a Roma y a la cárcel. Él fue el autor del libro de los Hechos. Ahora bien, vemos algunos pasajes de Hechos que están escritos en primera persona de plural. En la primera persona del plural, que es el nosotros. Así es que podemos estar seguros de que Lucas está describiendo situaciones en las que él mismo estuvo presente. Y sería maravilloso que pudieras leer todo el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Pero yo he tratado de sintetizar para que la prédica en sí no se haga tan larga por la lectura. Pero vamos a corroborarlo realmente si es que Lucas estaba con Pablo en este momento. Y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 27 de Hechos, dice así: y embarcándonos en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. O sea, él habla, dice, y embarcándonos, se pone él sí mismo, y estando con nosotros. O sea, con Pablo y con él también estaba Aristarco, ese nosotros. Luego el versículo 15 dice, de este mismo capítulo: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Observemos cómo acá dice: nos abandonamos y nos dejamos llevar. Luego el versículo 16 dice: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. No dice pudieron recoger el esquife, dice pudimos recoger el esquife. Luego el versículo 19 dice: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Involucrado él también, arrojamos. El versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Está contando de él, de su experiencia con Pablo. Dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Acá él expresa, dice, como hacía ya mucho que no comíamos. Todos los tripulantes no comían, incluido él. Y luego el versículo 37 dice, y éramos todas las personas en la nave 276. Éramos, no dice eran las personas de las naves 276. Aquí, en esta lectura que hemos hecho, nos presenta a Pablo arrestado, poniéndose en camino hacia Roma, y este es uno de los pasajes donde se habla del nosotros. Así es que sabemos que Lucas estaba con Pablo.
De ahí podemos deducir otra cosa. Se cree que cuando un detenido iba de camino para que le juzgaran en Roma, no se le permitía más acompañamiento que 2 esclavos, lo que hace probable que Lucas se hubiera enrolado como esclavo de Pablo para que se le permitiera acompañarle a Roma y en la cárcel. No nos sorprende que Pablo entonces hable de él con amor en sus cartas. A veces nosotros nos preguntamos por qué Pablo habló realmente con ese léxico tan especial sobre Lucas, el médico amado. Porque podría haber dicho mi médico, pero él hablaba del médico amado realmente. Porque si era uno de los 2 esclavos enrolados para acompañar a Pablo a la prisión, miren lo que pudo haber llegado Lucas por amor a este gran siervo Pablo, llegar a enrolarse como un esclavo para estar al lado de Pablo, en toda situación, en todo momento, aún hasta en la misma cárcel. La lealtad de Lucas traspasó realmente los límites. Qué hermoso, cómo me impactó estudiar la vida de Lucas, porque muchas veces la podemos haber estudiado como, bueno, Lucas el escritor, Lucas el médico, el que relató el hecho de los apóstoles y demás, pero encontramos cosas muy profundas de Lucas y sigamos estudiando. Hay solo otras 2 referencias a Lucas en el Nuevo Testamento, que la hemos leído recién en Colosenses 4:14, cuando se lo nombra a Lucas entre los colaboradores, cuando se lo nombra a Lucas, cuando dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Que se le describe como el querido o médico amado. Pablo le debía mucho a Lucas realmente. Toda la vida estuvo soportando aquel terrible aguijón en su carne, que sabemos que Pablo tenía un aguijón en su carne. Y Lucas debe de haber usado su profesión para aliviarle ese sufrimiento y permitirle seguir adelante. Lucas era, por encima de todo, una persona amable. Por el silencio de Hechos, podríamos pensar que no fue una gran figura en la iglesia original, pero debemos recordar que él era el autor de ese libro. Y probablemente el no mencionarse fue debido más bien a su humildad. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ¿a qué ser humano no le gusta anunciarse? ¿A qué ser humano no le gusta mencionarse de los actos honoríficos que hacemos en la tierra, heroicos, o actos amables, o de ayuda a los demás? ¿A quién no le gusta que corra la voz de que somos personas así, asá, que somos personas dispuestas a ayudar, dispuestas a sacrificarnos? Pero parece que Lucas no tenía esa característica. Parece que Lucas todo lo hacía sin esperar que su nombre fuera promulgado. De todas maneras, hizo su contribución en términos de servicio personal. Dios le había puesto en las manos la habilidad de sanar. Porque Dios, que conoce todas las cosas, sabía que Pablo iba a necesitar una persona que tuviera que estar a su lado y que tuviera conocimientos de medicina, de conocimiento del cuerpo, mínimos, ¿verdad? Y Pablo lo tuvo a Lucas, un médico, a su lado. Lucas, esa habilidad de sanar, se la dedicó a Dios. Qué hermoso fue estudiar la historia de Lucas. La amabilidad es la cualidad que levanta realmente a una persona por encima del nivel de lo corriente. La elocuencia se olvida. La inteligencia puede que sobreviva en la página impresa de un libro o de varios libros, pero la amabilidad perdura en los corazones. ¿De qué manera queremos ser recordados nosotros? ¿En los corazones de las personas o
en un viejo libro escrito por ahí, donde se cuenta y se narra de nuestras vidas, o de distintas formas. Ojalá que el Señor nos dé ese corazón que tenía Lucas. Y la otra referencia a Lucas se encuentra en Filemón, versículo 24, que ya también lo hemos leído. Cuando se habla de Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Allí se le llama a Lucas un colaborador. Lucas no se conformaba simplemente con escribir ni con ayudar como médico. Trabajaba en lo que fuera Lucas. La iglesia está llena de personas que hablan y de gente que está allí más por lo que pueda sacar que para aportar algo. Y qué triste que es eso, hermano, ¿verdad? Cuando se viene a la iglesia con la mira de qué puedo sacar de esta iglesia que me ayude a mí, a mis necesidades. O decir, yo quiero ir a esta iglesia porque quiero ayudar, quiero colaborar, quiero ser un colaborador. Quizás no popular, quizás no muy nombrado como el mismo Lucas, que él escribió sin nombrar su nombre. Que el Señor nos ayude a saber hacer las elecciones, a saber poner en la condición correcta nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras decisiones en esta vida. Y en cuarto lugar, hay otra posible referencia a Lucas en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 18. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y ese hermano era Lucas. Lo más probable es que ese hermano era Lucas. Allí se lo menciona como al hermano que es famoso en todas las iglesias. Desde los primeros tiempos se ha identificado a este anónimo como Lucas. Era el hombre de quien todos hablaban bien. Era el hombre que era leal hasta la muerte, esencialmente amable y dedicado realmente a la obra. Qué hermoso encontrar personas así, ¿verdad? Qué falta hacen en las iglesias esas personas que no le importa que su nombre retumbe por la radio, por YouTube, porque hoy tenemos que hablar conforme al presente, en los noticieros o en las iglesias. Vieron que hay nombres que retumban en las iglesias, que retumban en el mundo, en regiones, en países, en pueblos. Pero sin embargo, Lucas, a él no le importaba tanto eso, sino a él le importaba ser un colaborador, que es difícil porque muchos consideran que ser colaborador es menos que ser un pastor. Muchos consideran que ser un colaborador es menos que ser un profeta. Muchos consideran que ser un colaborador es mucho menos que ser un maestro de la palabra. Y cada cosa tiene su peso de importancia en la vida. Porque ¿qué pasaría sin los colaboradores? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no tuviera colaboradores? ¿Qué hubiera pasado si Pablo, encarcelado, no lo tenía Lucas? ¿Qué hubiera pasado si Lucas no se reducía a ser un esclavo para que la salud de Pablo siempre estuviera bien? ¿Qué hubiera pasado con Pablo? ¿Se podrían haber escrito la cantidad de cartas que se han escrito? ¿Se podría hoy tener la edificación de la iglesia con las doctrinas que Pablo y la amonestación y la exhortación a la enseñanza y la revelación de la cruz de Cristo que Pablo hizo en sus cartas? Los colaboradores son los que sostienen, hermanos, los ministerios que se creen grandes, que son grandes, pero que no funcionan si no existen colaboradores. Y todavía nos queda en este cuadro, es como que me cuesta dejarlo a Lucas. Voy a pasar luego a otro, pero es como que me cuesta dejarlo a Lucas, porque como que
me llegué a enamorar de esta persona. No lo conocía realmente, hermano, le confieso, con estas características tan especiales. El hombre que se redimió a sí mismo. Pablo en el versículo 11, allí también dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo le insiste a Timoteo que se lleve consigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. La palabra ministerio no se usa aquí en su sentido eclesiástico, sino en el de servicio. Me es útil en el servicio. Entonces tráeme a Marcos, dice Pablo, porque es muy útil para prestar servicios. Que a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero qué importante también es ser útil en el servicio, ser servicial, tener un corazón de siervo. Qué importante que son los corazones de siervo. Marcos tuvo una carrera de casillas blancas y negras como un tablero de ajedrez. Era muy joven cuando empezó la iglesia, pero vivió en su mismo centro. Fue a la casa de María, la madre de Marcos, a donde Pedro dirigió sus pasos cuando escapó sobrenaturalmente de la cárcel. Y podemos deducir que esa casa era el lugar de reunión de la iglesia de Jerusalén. Eso lo puedes leer en Hechos 12:12. Entonces, cuando Pablo y Bernabé se pusieron en camino en su primer viaje misionero, llevaron consigo a Marcos, a Juan Marcos. Ese era su nombre completo. Lo llevaron como ayudante. Eso lo puedes leer en Hechos capítulo 13, versículo 5. Dice, y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Parecía elegido para una gran carrera, realmente en la compañía de Pablo y en el servicio de la iglesia. Pero entonces sucedió algo. Cuando Pablo y Bernabé salieron de Panfilia y prosiguieron tierra adentro por el difícil y peligroso camino que conducía a la meseta central de Asia Menor, Marcos los dejó y se marchó a su casa. Allí en Hechos capítulo 13, versículo 13. No sabemos qué le pasó en ese momento, si los nervios, el estrés, se volvió atrás. Pero no fue como el caso de Demas, Marcos no. Pablo tomó aquella deserción, ese abandono muy en serio. Cuando estaban a punto de iniciar su segundo viaje misionero, Bernabé, que era pariente de Marcos, que lo puedes leer en Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuera vosotros recibirle. Entonces, como era pariente, Marco era pariente de Bernabé, Bernabé lo propone a su sobrino que lo lleven otra vez, pero Pablo se negó. Y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé por el asunto de Marcos que se separaron y ya no volvieron a trabajar juntos, por lo que sabemos en Hechos capítulo 15 del 36 al 40, puedes leerlo tranquilo. Y así es que hubo un tiempo cuando Pablo no quiso saber nada de Marcos, porque le consideraba una persona de poco fiar y no le quería tener en su equipo, porque podría pensar, lo que me hizo una vez, me lo va a hacer otra vez. No sabemos lo que pasó con Marcos después de aquello. La tradición cuenta que fue a Egipto y fundó allí la iglesia cristiana. Qué hermoso que no sabemos qué puede haber pasado en ese momento, en esa circunstancia, en esa ocasión, con Pablo, por esas discusiones, desentendimiento, cuestión de carácter, nervios, no sabemos. Se separaron, pero que esa separación no lo destruyó a Marcos, sino que él siguió activado en el servicio a Dios. Que hayan situaciones, hermanos, en la vida que no nos paralicen. Dicen así la tradición que se cree que fue a Egipto y allí fundó la iglesia cristiana. Pero hiciera lo que hiciera, lo cierto es que se redimió a sí mismo. Qué hermoso es cuando buscamos redención para nuestras malas acciones, que a veces las cometemos sin darnos cuenta. A veces a sabiendas somos humanos y nos vamos a equivocar muchas veces. Pero cuando Pablo se pone a escribir Colosenses desde la cárcel romana, Marco estaba ya con él. Y Pablo le recomienda a la iglesia de los colosenses y le encarga que le reciban. O sea, de luego Pablo estar tan enojado con Marco,
ahora lo está recomendando. Qué hermoso también la actitud de Pablo, que no dejó que la amargura, el rencor, la venganza, el odio se enraizara en su corazón, sino que Pablo tuvo también, con el paso de un poco de tiempo, sanó su corazón, pudo perdonarlo y lo volvió a recibir, quizás teniendo noticia de que Marcos realmente estaba activado en las cosas del Señor, que no se fue, que no abandonó el Evangelio, sino que estaba activado realmente, que seguía en los caminos del Señor. Entonces ahora, cuando está llegando a su fin, el hombre que Pablo quiere tener cerca, junto a su querido Timoteo, es Marcos, porque es un hombre útil, dice, para tener a la mano. Pablo conocía que realmente Marcos era útil, habrá sido bastante servicial, habrá tenido características muy importantes por la que Pablo realmente consideraba que le podía ser útil en ese servicio. El desertor se había convertido en el hombre servicial que podía ayudarle a Pablo en cualquier cosa en la obra del Evangelio. Qué hermoso que a veces Marco nos enseña que aunque falló, se lo rehabilitó. Pero que no sean muchas las fallas, obviamente, ¿no? Porque esta fue una falla que tuvo Marco. Pero claro, si las fallas son muy reincidentes, ya no es de fiar la persona. Pero en este caso, él mismo se rehabilitó y Jesucristo sigue pudiendo hacer así también a esos espíritus cobardes, los puede transformar en valerosos e infundir también ánimo para la lucha a ese que parece flojo, que parece que no va a hacer nada, que no tiene capacidad para hacer nada. El Señor lo puede llenar de valentía para que pueda realizar el trabajo que muchas veces nosotros como persona pensamos no lo va a poder realizar. El Señor dice, yo lo voy a llenar de mi Santo Espíritu y lo va a poder realizar. Entonces, puede despertar también al héroe dormido en el alma de cada persona, porque puede haber un héroe dormido en el alma de cada persona y cambiar la vergüenza del fracaso en el gozo de un servicio triunfante. Ojalá, hermanos, que si hay alguno que en algún momento de su vida ha estado debilitado o en vergüenza, toda esa vergüenza pueda ser cambiada o fracaso en un gozo y en un servicio que lo muestre luego como una persona en triunfo y no en derrota. Y luego llegamos a ayudadores y obstaculizadores y una petición final. En el versículo 10, retrocedemos un poquito, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Así es que la lista de nombres continúa. De Crescente no se sabe absolutamente nada, pero está entre la lista de los que Pablo los nombra. Tito fue otro de los lugartenientes que lo hemos estudiando, más fieles que tuvo Pablo, como él lo pudo llamar mi verdadero hijo, allí en Tito 1:4. Cuando le preocupaba la situación de la iglesia corintio, Tito fue uno de los emisarios de Pablo en la lucha para remediar las cosas. Fíjense en que la iglesia corintia era una de las iglesias más conflictivas de todas las iglesias. Estaba llena de dones, pero desordenada. Entonces era una iglesia bastante difícil, pero Pablo lo mandó a remediar las cosas justamente en esa iglesia. Eso lo puedes encontrar en 2 Corintios 2:13, en 2 Corintios 7, 6, 13 y 2 Corintios 12, versículo 17 al 18, puedes leer ahí todo. Y luego llegamos al versículo 12, donde dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Le había encargado a Tíquico llevar las cartas a los colosenses, eso lo puedes leer en Colosenses capítulo 4, versículo 7, y a los efesios en Efesios 6, 21. Era como un tipo correo, Tíquico, ¿no? Que también se necesitan los que son correos, que llevan anunciamientos, llevan noticias, en fin. Bueno, el grupito de ayudantes se iba dispersando por toda la iglesia, porque aunque Pablo estaba en la cárcel, la obra tenía que proseguir y Pablo tenía que quedarse solo para que su pueblo diseminado pudiera ser fortalecido y guiado y confortado. El versículo 14 dice, Alejandro el calderero, al versículo 13 lo vamos a dejar para la próxima prédica, pero el versículo 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate, dice el versículo 15, tú también de él.
Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces aparece la mención de uno que había obstaculizado más que ayudado. El cobrero o el herrero Alejandro me hacía un montón de daño, dice una versión. No sabemos lo que había hecho Alejandro, pero tal vez lo podemos deducir. La palabra que utiliza Pablo para hacer mucho mal es en griego el endea winistai. Ese verbo quiere decir literalmente desplegar y se usaba a menudo para aportar información contra una persona. Los informadores eran una de las grandes maldiciones de Roma en esos tiempos. Y bien puede ser que Alejandro fuera un cristiano renegado que acudiera a los magistrados aportando información falsa o verdadera, que cualquiera de las dos se podía usar contra Pablo en su deseo de desacreditarle y destrozarle de tal manera que fuera una deshonra imposible de arreglar. Queridos hermanos, vamos a dejar el mensaje aquí, un poquito extenso, pero hemos tratado de contar a grandes rasgos las compañías que tuvo Pablo. Y seguramente, como siervos de Dios, vamos a tener también nosotros esos tipos de compañía, aquellos que ayudan que la obra del Señor se extienda contra viento y marea, como dice el dicho, en la aflicción, en el dolor, en la enfermedad, en la desilusión. Son aquellas personas que están dispuestos a colaborar para que el Evangelio siga corriendo. Y también estarán esos Demas o esos plateros como Demetrio, que son los que obstaculizan que el Evangelio pueda proseguir. Los murmuradores, los detractores de la verdad, los difamadores, los que critican, palabra muy actualizada, los que abandonan y hablan toda falsa mentira y acusación de la vida de los siervos de Dios. Van a ver esas situaciones, hermanos, porque Pablo las vivió, Jesucristo la vivió. Los apóstoles sufrieron persecución, soledad, cárcel. Entonces no podemos nosotros, hermanos, estar leyendo los titulares de los hermanos que han sido sepultados bajo la tierra, vivos, y simplemente quedarnos como que leemos las noticias y pobrecitos ellos, sino decir, pobrecito todos el cuerpo de Cristo. Ellos están siendo sus vidas sepultadas, las nuestras no están siendo sepultadas, seguimos latiendo, nuestro corazón sigue latiendo, pero quizás nuestras emociones están terriblemente sepultadas, porque hay personas que son muy capacitadas para destruir las emociones. Quizás estamos con las emociones muy dañadas. Quizás estamos muy entristecidos. Quizás estamos teniendo otro tipo de persecución que no son las que están sufriendo en el Oriente. Quizás hay otro tipo de persecución, hasta quizás nuestros propios hermanos nos están persiguiendo. Y qué triste cuando sucede eso, ¿verdad? Como el caso de Demas, que en un principio fue un colaborador y se transformó luego en un enemigo, en un desertor. Entonces, hermanos, sea cual sea la situación que nos esté tocando vivir, sigamos adelante. Si Pablo pudo seguir adelante estando solo en la cárcel, porque dice, estoy solo Lucas está conmigo. Entonces, hermanos, eran dos. Quizás te está tocando vivir la misma experiencia de Pablo. Quizás son dos, quizás son tres que han quedado. Quizás es un grupito tan reducido que ha quedado. Lo importante, hermanos, que no paralicemos la obra del Señor, que sigamos avanzando. Hasta si el Señor nos abre pequeñas o grandes puertas, en esas oportunidades sigamos predicando el Evangelio. Sigamos siendo testimonio en el barrio, sigamos siendo testimonio en la familia, sigamos siendo testimonio en ese mundo espiritual que nos observa y que están anotando nuestras acciones en el libro de nuestra vida, ya en los cielos. Y ante ese mundo también espiritual del infierno que está dando la orden para que nos destruyan, pero que no pueden porque tenemos un Dios que nos sostiene, porque todavía no ha llegado nuestro fin. Que el Señor bendiga a todo siervo, a toda sierva, que el Señor bendiga a su iglesia perseguida.